Hideaki Anno siente una cierta debilidad por la introspección, por darle una forma y un contenido que de alguna manera logre sanarle al mismo a través de su obra. Es con Neon Genesis Evangelion como el autor logra plasmar su mundo interior, haciendo uso de una enrevesada y parcialmente irresoluble trama, que al fin y al cabo lo que intenta es entender sus propios problemas desde una perspectiva aparentemente más compleja. Para lograrlo, no solo trabaja con una serie de personajes que deben afrontar dilemas y traumas de mayor calado que los del resto de los individuos que los rodean, sino que también te usa a ti como espectador, te mira directamente a los ojos y te pregunta: esto que acaba de ocurrir es denominado, dentro de la ficción audiovisual, como una ruptura de la cuarta pared, y Evangelion lo hace una y otra vez. Se habla de una cuarta pared para delimitar el espacio que separa al espectador de la obra, a la realidad de la ficción. Un concepto heredado del teatro, donde los asientos mantenían a las personas al otro lado de la ficción, detrás de un muro imaginario, desde donde observar la historia con total privacidad. Pero ¿qué ocurre cuando esta pared se rompe? ¿Qué cambia en nosotros cuando ese personaje al que consideramos ajeno a nuestra realidad nos mira directamente a los ojos? La ruptura de la cuarta pared pone en evidencia la fantasía, deshace el halo de ensoñación que la ficción crea a nuestro alrededor para así hacernos formar parte de la propia historia que se cuenta. Y Hideaki Anno no solo utiliza este recurso para hacernos partícipes del dolor, la angustia o la incertidumbre de los protagonistas, sino que hace de ello un estilo propio que se mantiene a lo largo de todo Evangelion, desde la serie original de 1995 hasta la última película del Rebuild, Thrice Upon a Time. Es en esta cuarta entrega donde los límites de separación entre el espectador y la ficción son puestos en evidencia con la mayor intención hasta la fecha. Pero esto no quiere decir que antes no ocurriera. Después de todo, la primera vez que vimos al protagonista en el primer capítulo, este nos estaba mirando a nosotros. Intentaba conectar sin éxito, sin que nadie respondiera al otro lado. Y es que Evangelion es una historia de personas que no logran estar unidas, que rechazan a los demás y a ellos mismos por miedo a herir, por miedo a sufrir de nuevo. Por eso, Hideaki Anno procura desde el principio que nosotros no nos distanciemos de lo que ocurre en el relato, ya que somos los únicos a los que se nos permite mirar en el interior de los personajes que viven en él. Por eso, la cuarta pared no solo se rompe, sino que en ocasiones llega a desaparecer por completo, tanto a nivel narrativo como en los objetivos finales de la trama que se desarrolla. El objetivo final del padre de Shinji, Kendo, es eliminar las barreras que separan a unos individuos de otros, trascender como seres humanos a un estado compartido donde, sobre todas las cosas, pueda volver a reunirse en un mundo nuevo con su amada, con Yui. De esta manera nos arrastra a todos a través de un proceso depurativo del que formamos parte de manera activa, planteando en las etapas finales de la serie y las películas que todos pertenecemos al mismo universo donde se desenvuelve Evangelion. Por eso la narración se simplifica, se descompone hasta mostrar la misma concepción de la obra. Llega hasta el momento en que Neon Genesis Evangelion fue planteada en un papel. El uso de bocetos, viñetas o fotogramas a los que aún les falta el color no son sino la muestra más evidente de que lo que vemos no existe y a su vez es parte de nuestra realidad. El teatro al que hemos acudido se desmorona ante nuestros ojos y el telón se derrumba definitivamente. Durante el último acto de esta última obra, el enfrentamiento entre padre e hijo salta por las diferentes realidades. Destruye a su paso las cuartas paredes que siempre estuvieron allí. Los personajes se desenvuelven en un presunto set de grabación, el plató desde el que fueron concebidos, los sucesos que les llevaron hasta donde se encuentran, hasta donde nos encontramos todos. Si en The End of Evangelion se nos mostraba una sala de cine repleta de los espectadores que habían acudido a ver parte de esta historia, en Thrice Upon a Time el final pasa a ser, literalmente, parte de nuestro universo. Cuando Mari y Shinji corren dados de la mano hacia la salida de la estación, el lugar donde se encuentran ya no ha sido concebido por un individuo, dibujado por unas manos, animado por un equipo. Una grabación real es la que precede a los créditos y disuelve definitivamente la cuarta pared de la que venimos dudando desde el principio. De alguna manera, el mundo sin Evas que deseaba Shinji no es sino el de Hideaki Anno, el nuestro, aquel al que se aludió desde la primera mirada y hasta la última, porque Hideaki Anno siente una cierta debilidad por la introspección.
pero a su vez es capaz de hacer partícipe de ella a todo aquel que se asoma a mirar en su interior, como un grito ahogado que lo que busca en última instancia es, sencillamente, ayuda. La cuarta pared de Evangelion es tan delgada como la distancia que separa la vida del autor de su obra, líquida y deforme como el LCL que sostiene las almas dentro del cascarón, y es así como logra revolcarnos en unos sentimientos que se sienten cercanos, sinceros, no muy lejos de lo que ya hemos experimentado de una u otra manera en nuestras vidas, como si todos fuesen compartidos. Y no es precisamente eso parte de la complementación humana que se perseguía en su historia. No logra Hideaki Anno con su obra hacernos parte del mismo todo, de la misma conciencia colectiva. Observaciones como esta hace que me plantee si la cuarta pared nos habrá encontrado siempre a nuestra espalda. Si el teatro desde el que observamos no es sino un inmenso plató donde son otros los que se emocionan a nuestra costa.